Tratamientos aerobios, anaerobios y su uso para la descontaminación del agua. Primero partamos de la diferencia entre un proceso aerobio y anaerobio. Aerobio se realiza en presencia de oxígeno. El oxígeno sirve como agente oxidante en la descomposición de materia orgánica a través de los microorganismos. Anaerobio, caso contrario, donde se realiza en ausencia de oxígeno. Los microorganismos descomponen la materia en presencia del mismo a través de procesos como la fermentación o bien la respiración anaeróbica. Ok, pero si vamos a hablar de procesos donde participan organismos vivos para la descontaminación, primero definamos un concepto. Bioremediación. La bioremediación es un proceso, natural o controlado, donde se utilizan microorganismos vivos, tales como bacterias, hongos o plantas, para desinfectar un medio ambiente. Es como enseñar a los microorganismos a desinfectar o retirar contaminantes. La bioremediación no es un invento del hombre, es algo que lleva existiendo desde la aparición de los primeros microorganismos en el planeta, mucho antes de la existencia del ser humano. Un claro ejemplo de esto es el proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo, donde los microorganismos descomponen la materia orgánica, todo esto a través de procesos anaerobios y aerobios. Uno de los grandes retos de la bioremediación es encontrar nuevas y efectivas formas, donde utilizando tratamientos aerobios y anaerobios para descontaminar nuestro recurso más importante, que es el agua. El agua es el recurso fundamental para la vida en la Tierra, y la calidad de esta, superficial o subterránea, no siempre depende de la acción humana, sino que también depende de los factores naturales. Y es que la ONU, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, plantea como una de las metas de aquí a 2030 mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, bajando a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. ¿Realmente alcanzaremos esta meta para el 2030? Está comprobado que cada año muere más gente por agua insalubre que por muerte violenta o incluso la guerra. Según los informes de la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura, la FAO, sobre el estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura, la calidad del agua a nivel mundial se está deteriorando a un ritmo alarmante. A nivel mundial, cerca del 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratamiento adecuado, y un tercio de todos los ríos, deltas y afluentes de América Latina, África y Asia están gravemente contaminados con patógenos, lo que pone en riesgo la salud de millones de personas. El panorama es muy complicado. Alcanzar esta meta para 2030, año tras año se ha ido viendo más imposible, y para este tipo de problemática no podemos depender siempre de los tratamientos químicos o físicos en el agua. Ok, los tratamientos químicos son muy efectivos, pero no estamos viendo las consecuencias que traen consigo. Queremos corregir un problema, pero sin querer produciendo otro. A través de los tratamientos biológicos se buscan tres cosas: sostenibilidad ambiental, menor impacto ambiental y reducción de costos. Hablemos un poco de los tipos de contaminación del agua. La contaminación del agua ocurre cuando sustancias nocivas, a menudo sustancias químicas o microorganismos, contaminan un arroyo, un río, un lago, un océano, un acuífero o alguna otra masa de agua, degradando la calidad del agua y haciéndola tóxica para los seres humanos o el medio ambiente. Aguas residuales. Según las Naciones Unidas, más del 80% de las aguas residuales del mundo retornan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas. En algunos países menos desarrollados, la cifra supera el 95%. En países como Estados Unidos, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales procesan unos 34,000 millones de galones de aguas residuales al día. Mientras en México, cada 4 segundos se generan alrededor de 1 millón de litros de aguas residuales, donde menos del 30% son tratadas. En México, cientos de mantos y reservas acuíferas están contaminados.
¿Pero qué detonó esta catástrofe ambiental? Uno de los principales detonantes es el manejo descontrolado de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas o herbicidas que fragmentan restos al río o el subsuelo. Un tema que está olvidado en la agenda nacional. Hablando del exceso de aguas residuales, entre agua de drenaje, aguas grises y jabonosas, esto se vuelve crítico porque hay poca capacidad para tratarlas. Se calcula que únicamente entre el 20 y 30% del agua se trata a nivel nacional. Ahora, ¿cómo podemos tratarla por bioremediación? Utilizando sistemas aerobios y anaerobios existen ventajas y desventajas. Los tratamientos aerobios de aguas residuales se basan en las capacidades de degradación de la materia orgánica de los microorganismos, utilizando oxígeno como aceptor de electrones. Esta característica permite a las células tener unos rendimientos energéticos mucho más altos. Los sistemas aerobios de tratamiento de aguas residuales aprovechan la capacidad de estos microorganismos de asimilar materias orgánicas y nutrientes que se disuelven en el agua residual para su crecimiento. Gracias al oxígeno que hay, finalmente actúa como dinamizador de los electrones en el proceso activativo de la materia orgánica. Ello conlleva unos rendimientos energéticos de alto nivel y la generación de fangos. Ventajas. Dentro de los procesos anaerobios de tratamiento de aguas residuales, permiten la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Esto hace que la producción de lodos sea muy baja, especialmente si lo comparamos con un proceso aerobio. Además, un proceso anaerobio permite la producción de biogás, que por otra parte se puede valorizar. Desventajas. Cabe destacar que no se pueden eliminar los nutrientes únicamente a través de un proceso anaerobio. La digestión anaerobia presenta ciertas limitaciones o desventajas que han limitado su aplicación más generalizada para el tratamiento de aguas residuales, tales como la menor eficiencia de depuración, la bajada en la calidad del efluente y un proceso marcadamente más inestable. La tecnología MBR, Membrane Bioreactor, por sus siglas en inglés, tiene la característica singular que permite superar limitaciones como esta. Esto se debe a que combina aquellas ventajas del proceso anaerobio y la tecnología MBR, resultando en una solución muy consistente y compacta. Esta se caracteriza por el incremento de la eficiencia en lo que se refiere a la eliminación de materia orgánica, la mayor generación de biogás y la excelente calidad del efluente, que está totalmente libre de sólidos y material coloidal. Todo ello reduce o elimina las necesidades de post-tratamiento y los costes asociados. Sistemas MBR, aerobios y anaerobios. La filtración con membrana es a día de hoy una tecnología muy utilizada para el tratamiento de aguas residuales industriales. Es un proceso que se conoce como bioreactor de membranas. Es un tratamiento biológico igual al proceso convencional, pero tiene la particularidad de que dispone de un módulo de membranas de ultrafiltración para la separación sólido-líquido. Este módulo es el que permite a los fangos se separen del líquido a través de membranas. De esta manera, se obtienen grandes ventajas con respecto a los decantadores secundarios. Recordemos que el tratamiento biológico es una de las técnicas que resultan más económicas para la eliminación de la contaminación biodegradable de las aguas residuales. Además, es un tratamiento aplicable a una amplia variedad de aguas residuales mediante una operación sencilla y generalmente automatizada, que produce un efluente que puede ser reutilizado de nuevo. Contaminación de hidrocarburos. 15 de enero del 2022. Un buque tanquero de la empresa española Repsol derramó 11.900 barriles de petróleo en el mar de Perú, a la altura de la refinería La Pampilla, ubicada en la ciudad de Ventanilla, en el departamento de Lima. El derrame afectó a más de 1.200 kilómetros de costa y causó daños ambientales y económicos de gran magnitud. 20 de enero del 2022. Un buque tanquero de la empresa sueca Ever Given derramó 226 toneladas de petróleo en el mar de Taiwán, a la altura de la ciudad de Kaohsiung. El derrame afectó a más de 20 kilómetros de costa y causó daños ambientales de consideración. 10 de mayo del 2022. Un buque tanquero de la empresa estadounidense Kirby derramó 270 toneladas de petróleo en el Golfo de México, a la altura de la ciudad de Houston, Texas. El derrame afectó a más de 10 kilómetros de costa y causó daños ambientales y económicos de cierta magnitud. Los derrames petroleros se han convertido en una problemática súper común en los últimos años. Estos son solo derrames de los más recientes, pero año tras año se registran derrames tras derrame y muchos más derrames. ¿Qué solución, utilizando la bioremediación, podemos dar a este problema? La degradación de petróleo
es un proceso que puede ocurrir de forma natural por los microorganismos nativos de las zonas contaminadas, aprovechando sus rutas metabólicas. Por esta razón, en estos momentos se prevé que los microorganismos pueden ofrecer esta posibilidad en tecnologías basadas en el uso de estos en la remediación de la contaminación ambiental por petróleo y sus derivados. La industria petroquímica es importante en toda sociedad. No obstante, la falta de un programa de protección ambiental hace que el medio se vuelva más frágil ante derrames de petróleo o mareas negras por el deterioro de los oleoductos, descargas de efluentes contaminados, afloramientos naturales a través de las fisuras de la corteza terrestre y transporte y almacenamiento de este recurso natural. El aislamiento de cepas bacterianas degradadoras de petróleo se lleva a cabo por el método de enriquecimiento secuencial, empleado como fuente de carbono y energía crudo de petróleo. Varios estudios han identificado y referenciado a las bacterias biodegradadoras de hidrocarburos del género Pseudomonas, Ochrobacterium, Vibrio, Flavobacterium y entre otras. El papel de las bacterias en la biodegradación y bioremediación de hidrocarburos es muy importante, ya que pueden biodegradar los hidrocarburos tanto por la vía anaeróbica como por la aeróbica. Contaminación por metales pesados. No siempre los metales pesados llegan a cuerpos de agua por causa del hombre. Por ejemplo, vayamos a Bangladesh, año 1993. Encontró que su principal fuente de agua dulce estaba contaminada por arsénico venenoso de origen natural, lo que significaba un peligro para la salud pública de millones de personas. En México, una de las zonas que más sufre esta afectación, que se atribuye a procesos geológicos, es la comarca lagunera, entre los estados de Coahuila y Durango. Sin embargo, también los humanos somos responsables por el vertimiento de metales pesados al agua. Los metales pesados pueden incorporarse al sistema de abastecimiento de agua por vertimiento incontrolado de residuos industriales sin tratamiento previo, los cuales se depositan en los cuerpos de agua como los ríos, lagos, entre otros sistemas acuíferos. ¿Existe alguna alternativa para tratar estos problemas que año tras año causan daños ambientales? La bioremediación de la contaminación por arsénico se puede llevar a cabo mediante una serie de procesos, dentro de los cuales se incluyen la bioxidación. En este proceso, los microorganismos oxidan el arsénico a compuestos menos tóxicos, como el arseniato o el arsenito. Un estudio realizado en China demostró que la bacteria Pseudomonas putida podía oxidar el arsénico trivalente a arsénico pentavalente con una eficiencia del 90%. Otro proceso es la bioabsorción. En este proceso, los microorganismos absorben el arsénico de la solución acuosa. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que el hongo Aspergillus niger podía absorber el arsénico del agua con una eficiencia del 80%. Por último, la biotransformación. En este proceso, los microorganismos modifican la estructura química del arsénico, haciéndolo menos soluble y más fácil de eliminar. Un estudio realizado en India demostró que el alga Chlorella vulgaris podía transformar el arsénico en compuestos orgánicos menos tóxicos, con una eficiencia del 70%. Cromo hexavalente. El cromo hexavalente es una sustancia química que puede ingresar al cuerpo humano a través de la inhalación, la ingestión o el contacto con la piel. Una vez en el cuerpo humano, el cromo hexavalente puede causar una serie de problemas de salud, entre los cuales se encuentra el cáncer. Las bacterias sulfatorreductoras, por sus siglas BCR, son un grupo de microorganismos anaerobios que utilizan el sulfato como aceptor final de electrones en su metabolismo. En este proceso, el sulfato se reduce a sulfuro, liberando electrones que pueden ser utilizados para la reducción de metales. Según un estudio publicado por la Revista Internacional de Contaminación Ambiental en el año 2017, los investigadores utilizaron bacterias sulfatorreductoras para tratar aguas subterráneas contaminadas con cromo hexavalente en el estado de Guerrero, México, encontrado que las bacterias sulfatorreductoras fueron capaces de reducir las concentraciones de cromo hexavalente en las aguas subterráneas en un 90%. A lo largo de este video, hemos abarcado diferentes tipos de contaminación en el agua y soluciones utilizando la bioremediación. La bioremediación es una alternativa ecológica, económica y eficiente que nos ofrece la naturaleza para resolver problemas graves como los que tratamos en este video. Miles han vivido sin amor, pero ninguno sin agua.